Nuestro grupo está conformado por Samuel Collante, Guillermo Coronel, Iván Díaz, Nelson Cáceres y Alejandro Vera. Nosotros vamos a hablar sobre el proceso agroindustrial de la mandioca. Esta planta, cuyo nombre científico es Manihot esculenta, es originaria de regiones subtropicales de América Central y América del Sur. La mandioca también es cultivada y consumida en países como África y Asia. En nuestro país ha sido una base de alimentación desde antes de la llegada de los españoles. En la actualidad se utiliza en mesa cotidiana preparando de distintas maneras. Últimamente se está usando en gastronomía gourmet. Se puede hacer chipa, mbejú y otros alimentos. Se cultiva sobre todo por sus raíces ricas en hidrato de carbono, aunque en algunas partes del mundo, como África y Brasil. También son consumidas por los animales. En Brasil particularmente usan las hojas también para consumo humano. Y generalmente se utiliza la mandioca para consumo animal para hacer engorde. Bueno, en esta parte yo estaría resaltando brevemente lo que sería la exportación del almidón, que es un derivado de la mandioca. Paraguay es el cuarto mayor exportador del almidón de mandioca del mundo y el primero del continente americano. Según datos del Banco Central, nuestro país exportó más de 115.000 toneladas de almidón de mandioca en los últimos 5 años, equivalente a unos 62 millones de dólares. Los principales destinos a los que llegan el almidón paraguayo son Argentina, Colombia y Bolivia, siendo Argentina el cliente más destacado desde el 2014 por recibir 23.000 toneladas e inyectar casi 16 millones de dólares a nuestra economía paraguaya. La producción total de mandioca en Paraguay cerró con 3 millones de toneladas. Los departamentos más productivos son Caguazú y San Pedro, con unas 600.000 toneladas cada uno. La mandioca paraguaya también se vende en estados naturales con una producción anual de casi 60.000 toneladas y de esos 40.000 toneladas son destinadas a la exportación. El Brasil es nuestro principal comprador. En unos últimos 5 años ha comprado un valor de casi 2 millones de dólares. Después luego le sigue Bélgica, que estaba muy debajo con un total de 23.000 dólares. Dando como ejemplo una de las empresas que tenemos en Paraguay llamada Codipsa, que produce casi el 60% de las exportaciones de almidón de mandioca en nuestro país. Y es la única planta procesadora con tecnología europea en toda Sudamérica. Buenas noches, yo soy Samuel Collante y hoy le voy a estar hablando de uno de los productos más conocidos que se obtiene de la mandioca, que es el almidón. El almidón se clasifica en dos tipos, en nativo y modificado. El que yo le voy a estar hablando es el almidón nativo, que se produce mediante la separación del almidón natural de los cultivos, como la mandioca. Para la obtención del almidón se tienen varios procesos y son simples, como el pelado, que es necesario pelar la mandioca, quitarle todos los ojos puntos negros que pueda tener. También el segundo paso es rallado, rallar la mandioca con un rallador, si es en la parte fina mucho mejor. También el colado después. De esta manera se separa el afrecho del almidón a través de un filtro de bolsa de algodón que se exprime con bastante esfuerzo y consume agua. El cuarto paso sería el sedimiento. Se deja reposar el agua de colado durante varias horas. Después del sedimiento, el último paso se lleva a secar. Se hace sobre una madera y se coloca al sol. Esos son los procesos que se hace para obtener el almidón de mandioca. También quiero decir que el almidón de mandioca con la harina de maíz y el queso son uno de los principales ingredientes de la gastronomía acá en Paraguay y en algunos países de Sudamérica. En cuanto a la aplicación del almidón de mandioca, ya que vemos que es algo espesante y estabilizante, puede ser utilizado en pasteles de frutas, sopas, postres, panes, salsa de soja.
o productos cárnicos. Pueden soportar largos periodos de cocción sin descomponerse. Bueno, buenas noches. Yo soy Iván Díaz y les voy a hablar del proceso de elaboración de la harina de la mandioca, que también es un subproducto que se puede obtener de la misma. Bueno, la harina de mandioca, o vulgarmente llamada mandiucuí, puede ser utilizada en la fabricación de panes, tortas y fideos sin alterar el gusto del producto y abaratando el costo de la producción. Es una alternativa válida para la alimentación de las familias del Paraguay porque es de fácil elaboración y es de gran accesibilidad al producto por parte de los mismos, de las familias. Además es una buena opción para la alimentación de las personas celíacas, ya que es un producto, como sabemos, que no tiene gluten. Bueno, ahora les voy a decir los pasos para su elaboración. Primeramente debemos separar la raíz de la rama para eliminar los cuerpos extraños que pueden haber en ella. Después pelamos la mandioca porque sabemos que la cáscara tiene cianuro y lo volvemos a lavar con agua limpia. Después procedemos a rallar la mandioca en una máquina, se distribuye sobre los bastidores y se pone a secar al sol por 3 horas aproximadamente, dependiendo de la intensidad del sol. Una vez lo tengamos seco, hay que molerlo en la picadora de forraje y conviene repetir el proceso para obtener una harina de mandioca más orgánica, más pura. También en pequeña escala se puede moler con un palo de amasar con una botella. Eso es en el caso de que sea poca la producción. Según las pruebas de elaboración realizadas en el INTN, el rendimiento de la mandioca es del 40%, lo que significa que de 100 kilos de mandioca podemos obtener 40 kilos de harina. Después también podemos utilizar los residuos, que serían las hojas, la rama, la cáscara, para elaborar una harina integral. Esto puede ser secado y utilizado para la alimentación de aves, cerdos, bovinos y peces. La producción animal está buscando alternativas de nutrientes y la mandioca puede ser una fuente de nutrientes importante para su alimentación. Bueno, en conclusión, es fundamental resaltar la significativa importancia del cultivo de mandioca como un rubro estratégico en el Paraguay. Desde la perspectiva social y económica, por constituirse en la base energética alimentaria en el país, gracias a sus diversas posibilidades y opciones de comercialización e industrialización, y a su vez por convertirse en una fuente para generar ingresos y empleos para las comunidades rurales y las familias de todo el país.